serpientes y dragones voladores. Capítulo 9. Los Refaítas, dioses guerreros de las tierras occidentales. Los descendientes de la alianza entre los ángeles y las mujeres cananitas fueron los gigantes, conocidos por su fuerza y su maldad. Ellos tienen muchos nombres, algunas veces conocidos como Rephaim, el Agadá. Después del diluvio, una raza de guerreros semidivinos habitó las tierras del Levant. Llamados los Refaítas o Rephaim, se instalaron al parecer como los defensores de las tierras occidentales y las instalaciones espaciales al principio del tercer milenio antes de Cristo. En este tiempo, debieron su lealtad a los reyes de Mesopotamia, especialmente a Nanarsin, que era el legítimo jefe supremo de estas tierras. Cuando sus ciudades en Transjordania y en otras partes fueron destruidas por los reyes del este que invadieron en el siglo XXI a.C., los refaítas perdieron toda lealtad a la legítima autoridad y se convirtieron en una fuerza marcial independiente en las tierras occidentales. Entonces se convirtieron en una fuerza formidable e incontrolable que dominó y plagó a la gente de estas tierras por los siguientes 1000 años. Fueron los refaítas los que construyeron impenetrables fortificaciones cuyas ruinas se encuentran en todas partes sobre el Levant desde Egipto hasta Anatolia. Sus descendientes, llamados los Hicsos, ocuparon Egipto por más de 400 años y bajo el nombre bíblico de amalecitas, evitaron a las tribus hebreas bajo las órdenes de Moisés de entrar en las tierras de Canaán. Comentario. El revisionismo histórico de la escuela belicovskiana también compara a los Hicsos con los amalecitas, pero los historiadores tradicionales ponen estos dos acontecimientos 600 años aparte. Este es un interesante lapsus lingüístico, por decirlo así. El señor Boulay agrega más credibilidad a su teoría entera, porque no hay nada intrínsecamente contradictorio entre esta información y el panorama belicovskiano. El Dr. Velikovsky indica que los Hicsos eran la misma gente como los últimos caldeos, o asirio-babilonios, todos vinieron de Mesopotamia en primer lugar. R.S. Bajo varios nombres regionales tales como enasitas y filisteos, controlaron las tierras establecidas por las tribus hebreas por el periodo conocido como el de los jueces. Como fuerza política y militar, los esfuerzos combinados de los reyes judíos Saúl y David finalmente los destruyeron, conjuntamente con Camose y Amose, los primeros reyes de la 18 dinastía egipcia. La historia de los refaítas está, como veremos, entretejida con el destino de los hebreos desde los días de Abraham hasta los de Salomón. Comentario. El Dr. Velikovsky también sincroniza el principio de la 18 dinastía egipcia con el periodo de Saúl y David. La reina Hatshepsut se convirtió en la reina de Sheba, las tierras de Punt, en las tierras de Israel. También, el gigante Goliat era un filisteo. Goliat era obviamente un híbrido refaítas. R.S. Los dioses guerreros, los refaítas o Rephaim. En 1929, arqueólogos que excavaban en Ras Shamra en la costa de Siria, algunas millas al norte de la ciudad moderna de Latakia, encontraron una biblioteca de las tablillas de arcilla que databan entre los siglos XV y XII a.C. Este sitio resultó ser la localización de la antigua ciudad de Ugarit, una principal parada comercial en la ruta comercial de Mesopotamia al norte del Mediterráneo. Comentario. El Dr. Velikovsky también basó mucho de su revisionismo histórico en las tablillas de Ras Shamra. Para poner esto en una cierta clase de marco del tiempo, el éxodo Hicsos, el cataclismo y la invasión Santorini ocurrió en 1600 a.C. Agregue a eso, 2700 años por una fecha de 4,300 a.C., el principio de nuestra historia registrada, cuando el planeta Nibiru salió de la órbita terrestre. Su vuelta en 1600 a.C. generó estos acontecimientos cataclísmicos. Los gigantes que vivían en el Medio Oriente entre el 4,300 y 1600 a.C. habrían sido los sobrevivientes del anterior periodo de Nibiru. El periodo de los jueces correspondería a los años 1500 y 1100 a.C., y por el año 1000 a.C. el rey Salomón estaba en el trono de Israel.
Cerca de 300 años más adelante, el planeta Nibiru hizo una vez más su entrada en la órbita terrestre. RS. Varias de estas tablillas se refieren a una gente enigmática llamada los Repun. Estas tablillas se han llamado los textos de los refaítas, debido a la analogía cercana con el término hebreo RPM o refaítas. Las tablillas se refieren a un emplazamiento para atender un gran banquete que es dado en un lugar no especificado para honrar su gran dios principal El. Descrito como los refaítas preparan sus caballos y carruajes y después de viajar por 2 días, llegan el día siguiente al sitio del banquete. Una gran cantidad de animales son asesinados para el banquete, y vastas cantidades de vino son suministradas. Este banquete dura 7 días. En estas tablillas, se refieren a los héroes como los refaítas de Baal, pero solamente ellos mismos también son considerados ser deidades puesto que de vez en cuando son llamados Silnimo dioses. El conocido erudito bíblico Adrian Curtis en su libro Ugarit, Ras Shamra, ha sugerido que estos refaítas de las tablillas de Ugarit deberían ser distinguidos en 3 categorías. 1. Los refaítas de la tierra o los repians. Estos parecen ser los cocheros de élite que vinieron al banquete. 2. Los refaítas o viejos o primknin o los antepasados reales. Estos eran probablemente los nefilim antediluvianos. 3. Los refaítas que son dioses Orpumilnim o los refaítas celestiales. Estos son probablemente los Anunnakis que permanecieron en la nave espacial, a veces llamados los Ijiji. Son los refaítas de la Tierra los que interesan a nuestras investigaciones. Son los descendientes de los Nefilim, y su misión era proteger las tierras occidentales como raza semidivina de guerreros profesionales. 2000 años de dominación. Los refaítas fueron gente indígena para las tierras de Canaán en el 3er milenio antes de Cristo. Primero aparecen en Génesis 15 cuando, en los días de Abraham, son enumerados como uno de los pueblos indígenas de Canaán. En el año 2068 a.C., cuando Yahvé concluyó un convenio con Abraham en Hebrón, él catalogó a la gente de la tierra como sigue. Entonces el Señor firmó alianza con Abraham diciendo: a tu prosperidad daré esta tierra desde el río de Egipto Nilo hasta el gran río Éufrates. Los cineos y los ceneseos, y los edmoneos y los heteos, y los ferseos y también los rafaítas, Repaim, y los amorreos y los cananeos, y los jerjeseos y los jebuseos. En este tiempo, los refaítas son enumerados como una de las naciones principales de la tierra. Unos 600 años más adelante, a la hora del Éxodo, cuando los israelitas estaban a punto de cruzar el río Jordán en Canaán, Deuteronomio 7 enumera las 7 naciones de Canaán como los heteos, jerjeseos, amorreos, cananeos, ferezeos, heveos y jebuseos. Los refaítas son visibles por su ausencia. Parecería que en los años de intervención fueron exterminados como una nación o como fuerza política cohesiva. Pues como veremos, muchos de los refaítas y de sus ciudades en Transjordania fueron destruidas en los días de Abraham. Los remanentes se establecieron en la parte occidental y meridional de Palestina, pues aun como gente dispersada, ellos seguían siendo una poderosa fuerza para luchar en contra y eran conocidos bajo varios nombres locales tales como enasitas, amalecitas, y filisteos. Los guerreros. Clase de gigantes. Las escrituras dejan claro que los refaítas eran los descendientes de los nefilim y que eran gigantes y feroces guerreros que dominaron las tierras occidentales por 2000 años con sus armas superiores de acero y carruajes. Sus fortalezas eran virtualmente inexpugnables. Son descritos como gigantes en el libro de Números cuando durante el Éxodo, Moisés decidió enviar a exploradores al norte en la tierra de Canaán para reconocer la tierra antes de que cualquier penetración fuera realizada. Los 12 exploradores volvieron con un informe muy pesimista. Y subiendo hacia Negev vinieron a Hebrón, donde estaban Asimán, Sisai, y Tolma hijos de Enac. Sin embargo, tiene unos habitantes muy valerosos y ciudades grandes y fortificadas. Allí hemos visto la raza de Enac. La tierra que hemos recorrido se traga a sus habitantes, el pueblo que hemos visto es de una estatura agigantada, los enasitas son parte de los nefilim.
Allí vimos unos hombres descomunales, Nefilim, hijos de Enac, de raza gigantesca, en cuya comparación nosotros parecíamos langostas. Comentario. La palabra Asimán, Aimán en inglés, es suspicazmente similar a la palabra Ariman, que puede ser la equivalencia lingüística del hindú para el príncipe Enki/Agni. R.S. 40 años más tarde, como los israelitas intentaron otra vez entrar en Canaán, esta vez tomando el tortuoso camino a través de Transjordania, encontraron otra vez a los enasitas. Comentario. Según historiadores en las universidades israelíes, el término 40 era algo coloquial del periodo cuando las escrituras fueron escritas. 40 simplemente significaba mucho. Así, vagaron por 40 años actualmente significa que vagaron durante mucho tiempo. Llovió para 40 días y 40 noches, significa que llovió mucho. Uno puede incluso ampliar este coloquialismo a épocas más recientes. Ali Baba y los 40 ladrones puede significar simplemente Ali Baba y muchos ladrones. R.S. Mientras bordearon la tierra de Moab, hijo de Lot, fueron dichos no acosar a los moabitas o no contratarlos para la guerra. La tierra que les fue dicho fue antiguamente habitada por los Enim, gente grande y numerosa y tan alta como los enasitas. Como los enasitas, se cuentan como refaitas, pero los moabitas los llamaban Enim. Así, los Enaks, enasitas o anasitas se comparan con los Nefilim y los refaitas, su anterior nombre antes del diluvio y luego el término con el que fueron conocidos después de la catástrofe. Los refaitas y sus primos fueron una raza marcial feroz, gigantes en estatura, equipados de armas de acero y carruajes de guerra. Cuando el promedio de habitantes de las tierras occidentales era cerca de 5 a 5 pies de alto, cerca de 7 metros, los 9 y 10 pies, 3 metros, de los refaitas deben haber sido una vista imponente. Después de que el equipo de reconocimiento de los israelitas volviera de Canaán, informaron a Moisés que los enasitas que vieron eran gente gigante. Parecíamos langostas frente a ellos, dijeron. El rey Og de Basón, supuestamente fue el último de los refaitas en esa área, fue descrito como un hombre enorme cuya cama medía 9 codos de largo y 4 de anchos. Un codo fue medido por la longitud del antebrazo de un hombre y variaba levemente entre la gente antigua. Usando un codo de 18 pulgadas, 54 centímetros, la cama sería 5 pies por 6 pies, 15 metros x1, 85 metros. Un codo de 15 pulgadas, 38 centímetros, harían 11 pies por 5 pies, 38 metros x1, 54 metros. El filisteo Goliat que luchó contra David era de 6 codos y un palmo de alto, según las escrituras. Por los cálculos antes mencionados, cerca de 10 u 8 pies de alto, 46 a 308 metros, dependiendo del tamaño del codo utilizado. Goliat y sus hermanos eran llamados RPH o refaitas en hebreo, aunque el término se ha traducido tradicionalmente como gigante. El famoso Sansón fue probablemente también un refaitas. Mientras que el Antiguo Testamento menciona sus fabulosas habilidades, su tamaño no se menciona. En el Agadá, sin embargo, él es llamado un RPH o gigante. Nacido cerca de Bet Shemesh en el Líbano, su nombre se relaciona claramente con el hebreo Shemesh, que significa solo el dios Shamash, Shamash igual príncipe Utu/Apolo, el dios sol. Su madre fue supuestamente embarazada por un enviado de Yahvé, uno de los semidioses. Sansón rehusó casarse con una hebrea y en cambio eligió a una mujer filistea, probablemente porque ella era una refaíta. En el libro de Jueces 14 se describen una de sus hazañas, que suena mucho como las fiestas de los refaítas en Ugarit. Cuando él estaba en Timná, un pueblo cerca de Bet Shemesh, se dice que Sansón realizó allí una fiesta de 7 días, porque eso era lo que la fuerza élite estaba acostumbrada a hacer. Él estaba repitiendo indudablemente las hazañas realizadas por sus antepasados en Ugarit. El hogar de Sansón estaba solo a algunas millas de Baalbeco de Bet Shemesh, el lugar sagrado donde los dioses de Mesopotamia se reunían y celebraban en los milenios 4 y 3. Comentario.
Como sabemos del material de Sitchin, Baalbek era el cuartel general de la flota aérea nibiruana, comandadas por la princesa real Inanna bajo el mando de su hermano y amante secreto, el comandante espacial nibiruano el príncipe Utu. R.S. Como guerreros, los refaítas eran una fuerza impresionante. Tenían una variedad de armas de acero que eran superiores a las de sus oponentes. De sus grandes arcos se decía que acertaba y excedía el alcance de cualquier otro arco. En el segundo milenio, sus carruajes de acero aterrorizaban los campos rurales. Protegidos por sus enormes fortificaciones, sus ciudades eran invulnerables. Desde estas ciudadelas a menudo estallaban y devastaban los campos circundantes. En el tiempo de Abraham, las fortificaciones de los refaítas fueron establecidas estratégicamente a lo largo del camino del rey en Transjordania, para proteger las tierras del norte, este, y sur. La invasión de los reyes del este en el 2085 a.C. y de la destrucción de estas ciudades fortificadas, marcaron el final de su lealtad a la autoridad. Emigraron al oeste y construyeron nuevas ciudades fortificadas diseñadas después como fortificaciones tipo glacis. Esta clase militar fue conocida en el Antiguo Testamento por una variedad de nombres, dependiendo de dónde vivieron y sus asociaciones tribales. No se mezclaron con otra gente indígena y les fueron dados nombres nativos tales como Emim por los moabitas, Sansumim por los amonitas, y Abim de la gente de Negev. Originalmente ocupaban el Líbano y el área del monte Hermón, se separaron al norte de la costa de Siria y Transjordania, donde construyeron una cadena de ciudades fortificadas. En la parte occidental de Palestina, se aliaron y entrecruzaron con los Caftorim, que habían venido desde Creta y se establecieron en las áreas costeras, luego se les conoció como los filisteos y fenicios. Comentario. Aunque no son físicamente refaítas hoy en día, los que eran llamados filisteos son en estos tiempos los palestinos. Quizás, sin embargo, la tendencia guerrera de los palestinos se puede remontar genéticamente a sus antepasados los filisteos. R.S. Los que vivieron entre los indígenas generalmente fueron llamados Enaks o Enasitas, nombrados después de su antepasado Enak. Hebrón era su ciudad capital. Un grupo particular de refaítas se estableció en Negev y en el área de Seir y se les conocía como amalecitas, o descendientes de Amalek. Estos se convirtieron en el azote de los hebreos durante el Éxodo. Las fortificaciones tipo glacis. Las excavaciones en Jericó han revelado que es una de las ciudades más viejas del mundo. Fue ocupada continuamente, con interrupciones y destrucciones ocasionales desde alrededor del año 8000 a.C. hasta cerca del 1500 a.C. cuando fue destruida para siempre, y nunca se reconstruyó. Para nuestros propósitos aquí nos referimos al periodo de la Edad de Bronce. Los restos arqueológicos demuestran que Jericó prosperó como una ciudad importante cerca del año 3200 hasta cerca del 2200 a.C., cuando hubo una precipitada ruptura en la ocupación. En este tiempo, la ciudad fuertemente fortificada fue destruida por un calor tan intenso que los ladrillos de las paredes que cercaban la ciudad fueron quemados a través del centro. El sitio fue reconstruido y reocupado. Pero después del año 2000 a.C. un sistema de defensa enteramente nuevo fue introducido aquí. Las fortificaciones tipo glacis o tipo escarpada, imagen izquierda. Este sistema de defensa no solo se encuentra en Jericó sino también en toda Palestina, Siria, e incluso en el delta de Egipto. Su invención se le atribuye generalmente a los hicsos. El sistema de la defensa consiste en un escarpado abruptamente inclinado del suelo que emergía con el ladrillo, el azulejo, o yeso, rodeado por una pared de piedra y una fosa. En la cima del escarpado inclinado o glacis otra pared. Así en Jericó, una reconstrucción de las defensas demuestra un revestimiento de piedra de 3,08 metros de alto, 10 pies, y una bajada enyesada en ángulo de 35 grados, que funcionan a una altura de 10,77 metros, 35 pies, sobre el revestimiento. En su cresta había una pared alta de ladrillos.
Así esta pared de ladrillos estaba colocada detrás de la pared de piedra en el fondo de la cuesta o bajada a una distancia de 20 mts, 65 pies. Una sección de la defensa de la fortificación revela su formidable aspecto. Después del año 2000 a.C., muchas de las ciudades del oeste fueron defendidas de esta manera. Significa que había una cultura o una organización común entre todas estas ciudades juntas. Este enlace común era el genio de la ingeniería militar de los refaítas. Este tipo de defensa fue encontrado en Bet-Shean, Siquem Geser, Megido, Azor, Saruhen, y muchas otras ciudades en Palestina. También se encuentran en Anatolia y el norte de Siria en Al-Alak, Carquemis, y Ugarit. También aparecen en Egipto en la región del Delta. Las defensas glacis, curiosamente, no aparecen en Transjordania, donde se sabe que una civilización importante ha prosperado entre los siglos 23 y 22. Cuando una línea larga de ciudades fortificadas existió a lo largo del camino principal camino norte-sur conocido como el Camino del Rey. Estas ciudades fueron destruidas en aquella época y no fueron reconstruidas durante 1000 años. Se trasladaron al oeste, estos refaítas aprendieron de esta experiencia y reconstruyeron sus ciudades con el fin de prevenir una destrucción mayor otra vez. En el mismo tiempo perdieron su lealtad a los reyes sumerios, refutaron la autoridad establecida, y se convirtieron en tropas independientes, vagando en las tierras como bandas de guerreros armados. Eran como los caballeros errantes del siglo XIV en Europa, quienes habían perdido toda fidelidad mientras que el sistema feudal quebró, y aterrorizaron las tierras del norte de Francia. Seguros detrás de su impenetrable defensa tipo glacis, los enasitas del siglo XIX al siglo XI a.C. aterrorizaron las tierras circundantes. Estas incursiones y saqueos se describen en el libro de los jueces. Dejando sus ciudadelas en sus carruajes de guerra, devastaron los campos, depredaron y destrozaron todo a voluntad. Cualquier esfuerzo organizado a la resistencia fue reprimido inmediatamente. Reforzaron su dominación de las tierras, manteniendo el control sobre la fabricación y el uso del acero. El primer libro de Samuel revela cómo no había herreros o forjadores del metal en toda la tierra de Israel, y cualquier reparación a las herramientas de metal tales como rejas de arado y hoces tuvo que ser hecho por los filisteos y sus aliados los kenitas, que eran expertos forjadores de metal. De esta manera, los refaítas se quedaron con el control de las tierras de Egipto y Palestina por siglos. Transjordania, hogar de los refaítas del este. Cuando los reyes de Mesopotamia invadieron Palestina en el 2085 a.C., pasaron por Damasco, después siguieron por el Camino del Rey, que funcionó al sur de Elat en el Golfo de Aqaba. Esta ruta es llevada contra las ciudadelas de los refaítas, una clase de línea Maginot que se extendió a lo largo de Transjordania, para proteger la tierra de Palestina contra tal incursión. El poder de los reyes invasores, se contaba tanto como 800.000 según el Agadá, deben haber abrumado de hecho, porque ellos no solamente aplastaron estas ciudades fortificadas, pero nunca las reconstruyeron y la tierra permaneció desocupada por 1000 años. Los acontecimientos en el Génesis dan la siguiente ruta. Entrando en Transjordania desde el norte, primero derrotaron a los refaítas en Astarot, Karnaim. En dirección sur, ellos entonces partieron del oeste para destruir a los susitas en Am, la ciudadela que protegió la encrucijada sobre Jordania, Megido y al mar. Volviendo a su ruta original, entonces derrotaron a los semineos en Sabe Kiriataim en Transjordania meridional. Penetrando con éxito el Arabá, ellos entonces destruyeron a los amalecitas en el área de Cades. Aunque solamente algunas ciudades se mencionan en los acontecimientos en el Génesis, había probablemente muchas otras destruidas. La identificación de esta gente es proporcionada por los hechos bíblicos que dan la ruta de los israelitas 600 años más tarde. En este tiempo, cercaron Palestina para entrar en el Valle de Jordania por la misma ruta según lo tomado por los reyes invasores, a menos que lo hicieran desde el sur. Deuteronomio 2 indica que la tierra de Amón fue habitada antiguamente por los refaítas, una raza de gigantes, que los amonitas llamaron Somsomín, pueblo grande y número, de altura descomunal tan altos como los enasitas. Ellos habían sido exterminados como una nación, y sus tierras regresaron a las amonitas.
Los husitas del Génesis y los Somsomín de Deuteronomio son la misma gente. En la literatura judía de Midrashik, el nombre Somsomim significa grandes amos o maestros de la guerra, y la gente eran, según se informa, los descendientes de la alianza entre las mujeres cananitas y los nefilim antiguos. Los emineos también son mencionados en Deuteronomio. En el discurso de Moab, indica que fue habitada antes por los eminios, gente grande y numerosa y tan alta como los enasitas. Como los enasitas, se cuentan como refaitas, pero los moabitas los llaman emineos. Después de que los israelitas bordearon las tierras de Moab y de Amón, vinieron al país de Seón. En aquella época, la parte del este de Palestina o Transjordania fue dividida como sigue. Del lecho de un río seco Sered en la parte inferior del Mar Muerto al río Arnón, se extendió a la tierra de Moab. Su capital era Sabe Kiriataim, la capital de la fortaleza de los emineos destruida algunos siglos antes. Al norte de Arnón y arriba del río seco Jabok, se sitúan las tierras de los amonitas, en donde vivieron los Somsomín y estaban extendidos hasta el río de Jordán, donde su capital Am fue destruida en la misma invasión. Cruzando el Jabok, los israelitas desafiaron a los amoritas liderados por rey Sehón, quien hizo Hesbón su capital. El norte de estas tierras eran del reino de Og de Basón, cuyas capitales eran Edrei y Astarot. Astarot Karnaim había sido la primera ciudad principal de los refaitas, para ser tomada y destruida por la invasión. El reino de Og abarcaba Basón, la región del monte Hermón, y se extendía al río Jordán por el oeste. Salca estaba en su extremo oriental y Dan en el noroeste. En Deuteronomio, Og es llamado el último de los refaitas, y la mención particular se hace de su enorme estatura según lo demostrado por el tamaño de su cama, la cual medía 9 codos de largo, 3,89 metros, y 4 codos de ancho, 1,73 metros. Fue capturada por los israelitas y mostrada en la ciudad de Rabá. La facilidad con la cual Josué capturó las tierras de Transjordania indica que escasamente fueron poblados por los remanentes de los refaitas. Sin embargo, no fue siempre así. En un sitio de la Edad de Bronce cerca de Babet-Bra, justo sobre el llano costero al este del Lisán, la lengua del Mar Muerto, los arqueólogos encontraron evidencia de una civilización densa, que prosperó a partir del 3300 a.C. hasta cerca del 2100 a.C., en el que fueron destruidos por una conflagración, o un gran holocausto que se refleja en las ruinas. El área parece haber sido abandonada. Un cementerio extenso encontrado aquí, atestigua a una población muy grande durante la Edad de Bronce, tiempo en que fue ocupado por los refaitas. Esta gente utilizó la casa morgue o tipo de entierro, consistiendo en una estructura circular bien construida de barro y ladrillo, alineada a veces con piedra. La casa morgue fue colocada generalmente en una sección inclinada cortada horizontalmente de modo que la parte de ella fuera subterránea y la parte superior resaltaba sobre la superficie. Se estima que hay por lo menos 20.000 de estos compartimientos de entierro en el área. Entre 12 y 15 entierros fueron hechos en cada tumba. Estos compartimientos de entierro parecen haber sido todos abandonados en el mismo tiempo. Antes de que los habitantes se fueran, se quemaron un número de cuerpos adentro. La mayoría de los edificios mortuorios contuvieron un depósito grande de ceniza cerca de la entrada, indicando que este era el acontecimiento pasado que ocurrió antes de que las tumbas fueran selladas. Sigue siendo un rompecabezas hasta hoy. En vista de la facilidad del avance de los reyes invasores en el 2085 AC, con una serie de defensas formidables de los refaitas, y la evidencia del área que seguía siendo desocupada por 1000 años, sugeriría que los invasores utilizaron cierta clase de armas que contaminaron la tierra. La contaminación de los muertos en Transjordania explicaría la razón de quemar los cuerpos y de sellar las tumbas, y por qué el área seguía siendo relativamente deshabitada por 1000 años después de eso. Pudo haber durado todo ese tiempo para que la tierra envenenada se recupere y para que la memoria del holocausto se borrará de las mentes de la población indígena. Explica por qué los refaitas se movieron hacia el oeste y colocaron sus tierras allí.
Hebrón, metrópoli de los enasitas. Poco después Abraham llegó a la tierra de Canaán en el 2092 a.C., él se fue a Egipto en donde permanecería por un rato para volver solamente a Canaán repentinamente en el 2086, el año antes de la invasión. En Betel, él partió sus fuerzas y mientras que Lot formó parte del ejército del valle de Sidón, Abraham se retiró al sur de Mamre en el área de Hebrón. Con la ayuda de los generales enasitas Eshcol, Aner y Mamre, Abraham prosiguió la expulsión del ejército invasor. ¿Quiénes, entonces, eran estos aliados de Abraham? Se identifican en el libro de Josué como enasitas. Kiryat Arba era el nombre antiguo para la ciudad de Hebrón, y fue la metrópoli de los enasitas. Kiryat Arba significa la ciudad de Arba y fue llamada después del padre de los enasitas. Cuando los espías israelitas subieron y exploraron Canaán durante el éxodo, vinieron a la región de Hebrón, la cual ellos dijeron fue habitada por Aimán, Shesa y Talmai, todos llamados hijos de Enac o Anak. Estos hijos son descritos como Nefilim y eran de estatura y de energía extraordinarias. Los nombres de los hijos de Enac no aparecen en otra parte en el Antiguo Testamento, probablemente porque no son de origen semítico. Cabe resaltar, sin embargo, que en la lista de los reyes de Ixos que gobernaron Egipto, uno lleva el nombre de Shesai. Tal como los amalecitas, los enasitas son vilipendiados por las escrituras hebreas. Los amalecitas habían evitado que los israelitas entraran directamente en Canaán después de su fuga de Egipto. Cuando los israelitas finalmente se establecieron en Canaán unos 40 años más adelante, les dijeron, según Josué 11, que los enasitas fueron eliminados de las tierras de Judá y de Israel. Por aquel tiempo acometió Josué, y mató a los enasitas, o gigantes de las montañas y los desarraigó de Hebrón, y David y Anab y de todos los montes de Judá y de Israel, asolando sus ciudades. Ni uno siquiera dejó de la raza de los enaseos en la tierra de los hijos de Israel, sino los que quedaron en las ciudades de Gese y de Getía y de Azoto. Los reclamos eran un tanto prematuros, sin embargo, durante los próximos 400 años, el periodo equivalente al de los jueces, los enaseos y sus aliados amalecitas y filisteos, controlaron y gobernaron las tierras y causaron a las tribus hebreas mucha dificultad. No se da ninguna razón para una política tan blanda hacia la gente de Enac, y la excoriación es fuertemente similar a la maldición contra el amalecitas. Los enaseos parecen haber bloqueado la ocupación de los israelitas principalmente en las regiones montañosas del oeste. Estas eran las ciudadelas de los filisteos. Revuelta en Egipto y Palestina. El títere rey egipcio Sequenenre, que gobernó desde Tebas, comenzó la rebelión contra los reyes Ixos. En aquella época, gobernaron desde Avaris y dejaron reyes marionetas a través de Egipto para llevar a cabo sus deseos. La rebelión fue continuada por sus hijos Camose y Amose, que recuperaron las tierras de Egipto. La guerra de Camose contra el último rey Ixos Apopis es conservada en una estela que primero fue erigida en Karnak. Describe su ataque contra la fortaleza de Avaris y cómo él tomó centenares de barcos, algunos de los cuales tenía el producto de Retinue. Camose se jactó que él había hecho que Apopis vea un tiempo miserable y después agrega que el príncipe de Retinue, débil de brazos, que planeó muchas cosas en su corazón, pero ellos no habían venido para pasar por él. Retinue se identifica generalmente como la tierra de Palestina. Así el príncipe de Retinue, que parecía estar aliado con Camose, probablemente no era ninguno con excepción de Saúl, que en aquella época estaba sitiando a los amalecitas en el Arish. Camose fue capaz de reocupar todo Egipto excepto su ciudadela en Avaris. Su sucesor Amose terminó la derrota de los Ixos con la ayuda de los israelitas. Amose no solo expulsó a los Ixos, sino también los persiguió hasta Saruen, una ciudad fortaleza en la frontera de la tierra de sus aliados, los filisteos. Después de un sitio de 6 años, Amose destruyó esta fortaleza y los restos de los Ixos.
Podemos leer una cuenta directa de estos acontecimientos en la biografía de uno de sus oficiales, con quien Amo se atacó a Varys y la destruyeron, y entonces se trasladaron a Sarú en donde él sitió la ciudad. Las escrituras también describen batallas contra los amalecitas en el Arish y otros lugares en la frontera de Egipto. En el primer libro de Samuel, Saúl fue aconsejado por el profeta Samuel para entrar adelante y para destruir a los amalecitas. Saúl convocó a su ejército y lo reunió en Telaim, 200.000 soldados a pie y 10.000 hombres de Judá. Entonces Saúl fue a la ciudad de Amalec y permaneció en el lecho de un río. Saúl derrotó a los amalecitas desde las torres de Shur en la frontera de Egipto. Él capturó a Agag, rey de Amalec vivo, y aniquiló a toda la gente usando la espada. La historia cuenta que la ciudad fue sitiada desde el lecho de un río seco. Hay solo un lecho de río en Palestina meridional o al norte de Egipto, y que es el Arish, que forma el límite tradicional entre Egipto y Palestina. En ciertas épocas del año es un río fuerte. Hay fuerte evidencia que tiempos antiguos fue inundado la mayoría del año. En las escrituras, el Arish se refiere a menudo como Wadi. Saúl luchó contra los amalecitas desde Wadi hacia Shur en la frontera de Egipto. El desierto de Shur es el área entre el lecho del un río y Egipto. Era el primer desierto en donde los israelitas entraron después del mar del Paso. Así la ciudad de Amalek tuvo que ser el Arish, justo como la ciudad de los Hicsos era Avaris. Es extraño que los eruditos no hayan observado la cercana asociación filológica del Arish y Avearis. El último rey de los Hicsos fue llamado Apopis, griego. El rey amalecita capturado por Saúl en el Arish fue llamado Agag. La similitud de los dos nombres es tan notable que requiere una aclaración adicional. La explicación se puede encontrar en el hebreo antiguo. Muestra una semejanza llamativa entre la letra G o Gimel y la letra P o Pei. No hay otras letras hebreas tan semejantes. Cada letra es una línea oblicua conectada con una línea más corta, más oblicua, y es similar al número 7. El tamaño del ángulo entre las dos líneas oblicuas constituye la única diferencia. Puesto que las vocales en hebreo antiguo son intercambiables, Agag puede convertirse en fácilmente Apop. Parece así que el último rey Ixos y el rey de Amalecita Agag eran uno y la misma persona. Es un hecho sabido de que la 18 dinastía, que comenzó la era del nuevo reino en Egipto, comenzó con Amose y la expulsión de los Ixos. Es también verdad que el primer rey hebreo era Saúl, quien con David presidió la extinción de los amalecitas. La colocación de estos monarcas en el mismo periodo, y no centenares de años aparte, soluciona muchos de los rompecabezas cronológicos en historia egipcia y bíblica. Esta alteración es necesaria para entender la historia del Medio Oriente a partir de la época del diluvio hasta los días de los reyes de Judea.